¿Acaso se puede vivir sin trabajar en Cuba? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Llevo días escuchando la misma matraca. Primero fue Raúl Castro, después Díaz-Canel y ahora ya no se corta ningún dirigente comunista. La idea sostiene que hay personas en Cuba que han estado sin un vínculo laboral durante años y la causa de ese poco interés por buscar un sustento se encuentra en las excesivas gratuidades y las largas prácticas de subsidiar productos con el presupuesto del Estado. Los comunistas describen a esas personas como casos patológicos que nunca han trabajado ni aportado a la nación, y entonces se acabó la diversión. Llegó la tarea de ordenamiento y mandó a parar. Bueno, realmente obligó a esas personas que vivían sin trabajar a buscar un empleo cuanto antes, en la medida que desaparecían los subsidios y gratuidades, al tiempo que la reforma salarial impulsaba la incorporación al empleo. El último en hablar en este asunto ha sido Murillo, que dijo que más de 100.000 cubanos han dejado esa vida sin trabajar y se han incorporado al mundo del trabajo. El ministro de Economía ha tenido incluso la osadía de afirmar que este aumento del empleo en el sector productivo ha sido positivo porque no ha afectado la productividad del trabajo, pues la generación de puestos de trabajo con más productividad constituye la clave para el crecimiento económico de la nación, e incluso, como el 36% de las personas que buscan empleo son mujeres, que esto supone un paso decisivo hacia la igualdad de la mujer con el hombre en la sociedad, tal y como se establece en el Programa Nacional de Adelanto de las Mujeres, que busca la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y la magia se produjo. Conocida es la habilidad de las autoridades castristas para dibujar lo blanco en negro o al revés, que igualdad. Sin embargo, la forma de distorsionar la realidad que tiene la propaganda del régimen tropieza con los hechos que la ciencia económica mantiene como referencia de su análisis social. Les pasó a los comunistas del este de Europa y a sus ciudadanos no quieren escuchar ni hablar nada de aquellos tiempos de los camaradas. Cuando un dirigente comunista afirma que en Cuba antes se podía vivir sin trabajar, está falseando la realidad, que, si no conoce, debe callar. Esto es imposible si los subsidios y las gratuidades obstaculizan el proceso normal de la incorporación al trabajo de las personas. La responsabilidad de que ello fuera así es de quien confecciona el presupuesto estatal y diseña los subsidios, es decir, el gobierno. No existe ningún rasgo de personalidad de los cubanos que los lleve a optar por un modelo de vida sin trabajar, que es irreal e inexistente. ¿No será que la mayor parte de esas personas trabajarán realmente en una economía informal mucho más dinámica, productiva y creativa que la oficial dirigida e intervenida por el Estado? No se disponen estimaciones de la economía informal en Cuba, pero cabría suponer que su magnitud puede estar cerca del 35% del PIB. La realidad es que los cubanos saben que cuando en el comercio estatal no consiguen lo que necesitan, siempre se puede recurrir a aquellos que facilitan la vida porque satisfacen sus necesidades. Esas personas que trabajan y viven en la economía informal, en buena medida porque no pueden hacerlo con libertad en la economía formal, aportan a la nación mucho más que un burócrata aburrido en una moribunda agencia del sector presupuestado. En todo caso, que la tarea de ordenamiento sirva para corregir esa irrealidad de vivir sin trabajar, como si Cuba fuera un paraíso de millonarios recostados en el presupuesto estatal, es otra falacia. Porque si bien es cierto que 100.000 personas acuden a solicitar un empleo, el porcentaje de aquellos que lo consiguen sigue estando en algo menos de la mitad, y la otra mitad se vuelve a sus casas, probablemente a pensar qué tipo de servicios o actividades dentro de la economía sumergida pueden desempeñar para seguir satisfaciendo las necesidades de los consumidores y con ello ganar dinero. No en vano, el ministro de Economía ha rebajado la presión del empleo para el 2021 a 20.000 puestos, y pienso que ha sido muy generoso, ya se verá. En realidad, todo esto que está ocurriendo se produce porque la tarea de ordenamiento ha provocado una grave carestía y empobrecimiento en la población, que ha exigido a todos los miembros de las unidades familiares a incorporarse a un empleo retribuido para llegar a mediados de mes.
Las autoridades deben ser conscientes de que, si esta reducción del poder adquisitivo no se corrige, los daños pueden ser mayores y son consecuencias de no haber adoptado transformaciones estructurales de la economía antes de lanzarse con la tarea de ordenamiento a una serie de medidas poco reflexivas y que se han visto que, en absoluto, ayudan a despejar las trabas de la economía y sus graves problemas. Tan grave es la situación que no cabe duda de que la tarea de ordenamiento ha llegado en el peor momento para su implementación, agravando las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 que sigue causando estragos en la economía cubana. Visto desde esta perspectiva, pensar en un efecto positivo sobre los lineamientos comunistas es un despropósito ante la urgencia de la grave crisis económica y la profundidad de los daños que está creando. Por otro lado, las rectificaciones que ha hecho el gobierno frente a las demandas sociales han sido un parche ante una situación que ha provocado un incremento adicional del presupuesto y del déficit, que era justo lo contrario que pretendía la tarea de ordenamiento. Ello supondrá no solo mayor desequilibrio monetario interno, sino que impedirá al régimen encauzar una imperativa política de ajustes de gastos para su canalización hacia las empresas y actividades productivas que lo necesitan para poder superar las consecuencias de la crisis de la pandemia. Lo que el régimen denomina razonables e inmediatas rectificaciones son una marcha atrás ante las demandas sociales que van a intensificarse porque los daños de la tarea de ordenamiento no han acabado aún, y a lo largo del presente año se volverán a observar escenarios de confrontación similares e incluso peores. Igualmente, no hay que esperar demasiado de las 63 medidas que buscan impulsar la producción de alimentos y reducir la importación de estos de forma permanente. La mayor parte de estas medidas plantean, de forma incomprensible, acciones destinadas a estudiar, analizar, impulsar y proyectar una serie de infinitos que, dada la situación de escasez que existe en la economía cubana, no van a servir para actuar de choque ante un problema que se va a agravar a lo largo de los próximos meses y que plantea un escenario de máxima tensión social. Ese pegar el oído a la tierra del que habló Raúl Castro puede acabar siendo un problema si no se implementan las transformaciones estructurales y jurídicas que sirvan para que la tierra pase realmente a ser propiedad de quien la trabaja, condición necesaria pero no suficiente para arreglar el desastre que existe en el agro cubano. Los dirigentes comunistas cubanos se pasan la vida diciendo que las reservas más grandes de la economía están siempre en las capacidades productivas de los trabajadores cubanos, en el ingenio para encontrar soluciones al pie de la obra, en el estímulo a la innovación, en conceder protagonismo práctico a la ciencia y sembrar cada palmo de tierra aprovechable y copar cada nicho que el comercio hacia el mundo nos abra como una opción. Este enunciado a nivel teórico es impecable. Nadie tiene la menor cuestión al respecto. El problema es cómo llevarlo a la práctica, porque con el modelo de social comunista cubano de la Constitución de 2019 no se va a conseguir nada, porque elimina de raíz los elementos de derechos de la propiedad, motivación, libre elección, responsabilidad y rentabilidad privada que son necesarios para que la maquinaria funcione. Las capacidades productivas de los trabajadores cubanos no se activan con arengas, discursos o desfiles laborales. Se activan con otro modelo económico similar al que funciona en el resto de los países del mundo. La excepcionalidad cubana no existe. Es otra gran mentira del régimen comunista. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.